Bueno, estábamos comentando precisamente que es medio raro esto del Zoom y estar hablándole a una cámara. Por suerte tenemos allí al amigo. Y bueno, partimos de la base que muchos de ustedes nos están escuchando. Para mí es un placer y un honor estar compartiendo esta mesa junto a Patricia González, a Oscar Botinelli. Estamos esperando a Daniel Chaschetti, que está en viaje, y estaba previsto la participación de Ana Laura De Giorgi, que por problemas de fuerza muy mayor nos acaba de avisar que no puede participar. Bien, yo estoy contento de estar acá, porque, bueno, haciendo del buen vivir la razón de ser político, y porque el desarrollo no puede ir en contra de la felicidad, como marca Siembra, yo estoy feliz de poder conversar en un momento donde creo que tenemos muchas cosas para conversar, para intercambiar, y los compañeros y compañeras de Siembra, me parece que en las convocatorias de este ciclo, que son las izquierdas del futuro, han puesto una frase tan amplia, diálogo sobre la relevancia de las izquierdas y la construcción de una sociedad solidaria, diversa y amigable con el ambiente. Con lo cual tenemos abierto un panorama tan grande, que, como le dije hoy por teléfono a Pata, lo mejor va a ser que cada uno hable de lo que quiera para poder y se sienta libre. La palabra libertad ha recobrado cierto, sí, cierto dinamismo. Bueno, no, pero ahora hablando seriamente, creo que puede ser una buena oportunidad para mirar hacia el futuro, para hacernos las preguntas. Ayer hablaba con Pipí Calzada, que está regresando de Francia. Él es un entusiasta de siembras y me decía, quizás tengamos que pensar, que volver a repensar cómo pensamos. Y yo creo que desde la izquierda, con la experiencia acumulada, con las experiencias que tenemos en el continente, si bien tenemos mucho para autocriticarnos y para pensar y para proyectar hacia el futuro, me da la sensación que hay una especie, o tendríamos que pensar en una especie de revolución copernicana. La palabra paradigma se ha usado y abusado demasiado, se utiliza como sinónimo de modelo, no es eso, por lo menos yo aprendí que no era eso, que eran, por lo menos en la concepción de Kuhn, los conceptos más generales que marcan una época y una era científica. Pero para el pensamiento social creo que también, me animo a decir, necesitamos una revolución paradigmática que, como decía Pipí, hasta nos cambie la forma de cómo pensamos. Dicho esto, los que van a desplegar los temas son ustedes, y voy a presentar a Patricia González Viñoli, que es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de la República, egresada en 2012 y especializada en género, feminista, afrodescendiente, militante del sector I del Frente Amplio. Fue directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, actualmente maestrando en Flaxo en Igualdad de Género. Un gusto estar contigo, Patricia, y te escuchamos. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación. Me siento parte de esta familia de Siembra y de este proceso, así que es un gusto estar acá. Lo segundo que me anoté es de donde yo hablo, porque lo primero que le dije al Pipi cuando me invitó es que yo no me siento politóloga, yo no puedo hablar, no me siento que puedo hablar como una politóloga, menos con Oscar y con Daniel y con Ana Laura, que son gente que se ha dedicado a esa investigación. Yo
creo que ese es mi marco, ¿no? Hay un marco, sin duda que la carrera universitaria de base a uno le da un marco de pensamiento, pero yo soy política y me dedico a la actividad política y por tanto hablo mucho más desde ese pensamiento político, que es lo que tiene la política, que no necesariamente está chequeado científicamente, ¿verdad? Es un punto de vista, es una opinión. Entonces, es importante decirlo, me parece, sobre todo en esta mesa que es la mesa de los politólogos y las politólogas. Lo primero... Ah, me gusta. Somos los disidentes de la mesa nosotros. Bueno, lo primero, en esto yo le decía a Milton que me preocupaba un poco, me generaba preocupación de qué íbamos a hablar y cuál era el tema y cuál era el objetivo. Y bueno, y en esto del marco de la libertad capaz que voy a traer algunas preocupaciones políticas, ¿no? Con este título general y que tienen más que ver con eso, con preocupaciones militantes y con preocupaciones de una militante de izquierda y de una militante feminista que tiene ese problema de militar en dos lugares que no necesariamente se quieren entre sí, ¿no? Y que es una disputa de eso que dice Ana Laura, del amor no correspondido, como en una tensión permanente de cómo se integran esas dos militancias, ¿no? Yo me pregunto qué es la izquierda hoy. ¿Es progresismo? ¿Es igualdad? ¿Es marxismo? ¿Cómo se vincula con la democracia? ¿Cómo se vincula la izquierda en relación a la derecha? ¿Qué pasa en ese vínculo clásico entre la izquierda y la derecha? ¿Y qué nos dice la derecha de lo que es la izquierda, ¿no? En este último tiempo, estos estudios sobre las nuevas derechas, que son nuevas y que no son nuevas, que son las mismas derechas conservadoras, que ahí están las derechas reaccionarias, que están las derechas históricas, ¿no? En esto que trae Caetano de las familias de las derechas y que no necesariamente esas derechas son nuevas, pero sí hay una nueva derecha y hay una nueva impronta de la derecha, que entre otras cosas y entre otras agendas tiene la ideología de género como una de sus principales preocupaciones. Y yo asumo que entiende que así le pega a la izquierda y que a la izquierda le duele, y la verdad es que me duele mucho más que a la izquierda le duela menos eso que otras cosas. Entonces, en ese reflejo y en ese espejo de la derecha, también es interesante ver cómo nos ven desde el otro lado a nosotros, y eso que ellos consideran la hegemonía cultural, qué es lo que nosotros consideramos en relación a eso. No porque crea que la derecha define a la izquierda, pero creo que hay un vínculo ahí que es interesante de estudiar, y que en la emergencia del miedo, ¿no?, que la pandemia también contribuye a la emergencia del miedo, de la inseguridad, de la inestabilidad de las personas. Bueno, ¿cuáles son las respuestas políticas que nosotros construimos a la vida de esas personas, ¿no? Entonces, hay algunas preocupaciones sobre la generalidad y pensaba, bueno, sobre la imaginación política, ¿no? ¿Qué imaginamos en el para adelante? Porque hablamos para adelante, pero cuando hablamos de las utopías, dice Stefanoni, miramos para atrás. Hablamos para adelante, pero la izquierda piensa sus horizontes y piensa para atrás. Nuestro último gran cuerpo ordenado de ideas es el marxismo, que ya tiene unos años, que ya viene cumpliendo algunos años, y pareciera que de ahí en adelante no nos animamos a imaginar más que eso, sino solamente a poner algunos agregados y a decir, bueno, la izquierda ahora tiene que estar en el gobierno, la izquierda ahora tiene que estar de acuerdo con esto, la izquierda ahora tiene que... Bueno, pero ¿qué es la izquierda y cuál es la izquierda? Creo que ahí hay una pregunta hay un quiebre de época y un quiebre generacional que no lo podemos evitar, que la pandemia suma eso. Y cuando digo eso, lo de quiebre me planteo, a ver, creo que todas las generaciones nos planteamos que en relación a la generación anterior las cosas cambiaron mucho. Es verdad, eso es un dato de la realidad, ¿no? Cada uno cuando fue joven considera que tiene una distancia enorme con sus padres y mucho más con sus abuelos. Ahora, la revolución tecnológica y el avance tecnológico de los últimos 20 años sí es destacado como una cosa, como un hito bastante importante, y yo creo que aunque no tengamos todavía condensado, la pandemia también lo es, y va a ser un marco diferencial que también va a incidir sobre esa agenda. Bueno, en ese marco, cómo las juventudes y las nuevas generaciones se posicionan en la política, entendiendo la política como una actividad humana, de la condición humana que hacemos las personas, ¿no? Y la forma en la que nos relacionamos entre nosotros y en la que tomamos las decisiones y resolvemos los problemas. ¿Qué es lo nuevo en esa forma de construir, ¿no? ¿Qué es lo distinto? Bueno, y ahí está la discusión, y voy a traer esto porque es una discusión que tenemos a la interna de la izquierda en este país, que es la contradicción principal. Y esta discusión que con quienes he discutido saben que he discutido mucho,
y que trato de discutir en todos los espacios en los que eso es posible, aquello de que la contradicción de clase es la contradicción principal y entonces vienen, cuando logramos superar esa contradicción, las otras contradicciones ya estarían resueltas. Y más allá de que la historia ha mostrado que eso no es verdad y que eso no es así, nosotros seguimos creyendo que nosotros construimos un partido de izquierda para luchar en pro de la clase trabajadora. ¿Es verdad? Por supuesto que lo es, claro que sí. El movimiento sindical como compañero o compañera para eso nos queda muy cómodo. De hecho, la izquierda uruguaya está hecha a imagen y semejanza del movimiento sindical, ¿no? No tiene solo inspiración, tiene forma también, ¿no? Entonces, nos queda cómoda la discusión y nos queda cómoda la forma de discutir. ¿Qué nos pasa con los feminismos? Que nos quedan lejos. Entonces, no nos cuesta muchísimo integrar los feminismos adentro de la discusión de la izquierda. ¿Los feminismos son liberales? No. ¿Hay feminismo liberal? Claro que lo hay. ¿El feminismo reaccionario? No, no lo es. ¿Hay feminismo reaccionario? Yo creo que sí lo hay. Ahora, ¿qué es el feminismo? ¿Quiénes son las feministas? Porque a veces yo escucho mucho decir que el feminismo como esto que está pasando en el último tiempo, ¿no? Y el feminismo, entre otras cosas, no solo luchó en la Revolución Francesa por la igualdad, la libertad y la fraternidad también de las mujeres, y las mujeres terminaron en la guillotina. El feminismo también luchó por el derecho al sufragio, con un movimiento internacional muy importante, luchó por la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo, luchó por el derecho al aborto, luchó por la posibilidad de las mujeres de ser elegidas, ¿no? Es un proceso de acumulación y de construcción histórica que siempre ha tenido un vínculo muy complejo con la izquierda. Y entre otras cosas, las compañeras feministas siempre han sido expulsadas de las izquierdas porque la izquierda no tiene un lugar como discutir y es mucho más, porque es incómodo. Es incómodo. Bueno, hay que incomodarse. Es incómodo, incomoda. Bueno, hay que incomodarse. Hay que hacerse preguntas. Hay que aprender algunas cosas, ¿no? Bueno, hay corrientes adentro de los feminismos, hay distintas prioridades, hay jerarquía. Lo que es cierto es que una izquierda del siglo XXI no puede caminar de espaldas a los feminismos, siendo que los feminismos hoy son en América Latina los movimientos políticos que mueven más personas, ¿no? Entonces, hay una necesidad de construir juntos ahí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es un desafío. Lo ambiental, creo que el desafío ambiental que se planteaba ahí es un desafío importante. En Europa, lo que en América Latina es el movimiento joven de la diversidad del feminismo, en Europa es el ambientalismo. Creo que tenemos un desafío ahí también de no ridiculizar, ¿no? De pensar el ambientalismo como justicia ambiental y de discutir y de meternos adentro de las dicotomías de crecemos, nos desarrollamos o cuidamos el ambiente. No necesariamente es una cosa o la otra, capaz que tiene que ver con pensar distinto, con pensar desde otro lugar, con plantear otros marcos de pensamiento y otros marcos económicos de desarrollo, que el mundo ya está teniendo que hacer eso. Creo que también hay una autora, Donna Haraway, que plantea el vínculo entre los seres humanos y el resto de las especies, ¿no? Y entre otras cosas hace un análisis sobre las bacterias, ¿no? Y cómo se vinculan los seres humanos con las bacterias en el medio de una pandemia, que es súper interesante, diciendo, bueno, los seres humanos no van a poder eliminar las bacterias, ¿no? En este momento las bacterias están eliminando a los seres humanos, entonces, ¿cómo se vinculan los seres humanos con el resto de las especies? ¿Somos depredadores excesivamente depredadores? ¿No lo somos? ¿Cómo podemos ser? ¿Hay preguntas para hacer sobre eso? Y sí, si miramos al futuro, si no nos hacemos preguntas, está complicada la supervivencia de la especie. Y creo, y lo último que digo, que también tiene que ver con la diversidad y con el planteo que hacían los jóvenes y las jóvenes en la marcha el otro día, que me pareció súper interesante, que hablaban sobre la ley de urgente consideración y sobre la vivencia de los cuerpos en el espacio público, y decían, bueno, los cuerpos disidentes y los cuerpos que no son normados y los cuerpos que no entran dentro de la norma son los cuerpos perseguidos. Y hay unas subalternidades ahí que a la izquierda le ha costado integrar, ¿no? Las personas en situación de calle que ahora se empiezan a organizar y tienen sus propios colectivos, le dicen cosas a la izquierda. Las diversidades, los cuerpos trans, las identidades, le dicen cosas a la izquierda. Bueno, ¿qué responde ante eso la izquierda? Creo que la gran pregunta es, creo que estamos en un momento donde no tenemos del todo claro qué estamos construyendo, qué es la izquierda, ni cómo. Y la gran pregunta es, ¿con quién vamos a construir? ¿No? Si lo pienso como una militante de izquierda, pensar, bueno, es lo que nosotros acá llamamos el bloque social y político de los cambios, con quiénes estamos, pero también pensando en la integración regional y también pensando en la construcción internacional. Y creo que
que hay una pregunta para hacernos, que es cuál es la forma que tenemos de caminar juntos, porque si algo puede ser transformador y si la izquierda y si las ideas de izquierda pueden cambiar la vida de las personas, va a ser con un bloque social que sea más amplio que el bloque clásico que a esta altura ya quedó tradicional y que empieza a quedar cada vez más viejo y más obsoleto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Obviamente que has puesto unos temas sobre la mesa que son efectivamente urticantes. Me parece, Oscar, que te teníamos reservado para el acto final. ¿Qué pasó? ¿Está pronto ya? ¿Está? Ah, bueno, llegó Chaschetti. Así que estamos esperando a Daniel. Ah, en el Zoom. Ah. Llegó rápido. Bueno, entonces, adelante, Chaschetti. Yo no tengo para verlo. Tenés para presentarlo. Ah, para presentarlo, perdón, vamos a presentarlo. Bueno, ahora vamos a tener el gusto de compartir las reflexiones de Daniel Chaschetti, profesor titular grado 5, doctor en Ciencia Política por la Universidad de la República, investigador del nivel 2 del Sistema Nacional de Investigaciones. Los temas principales que son de interés en su docencia, investigación y de varias publicaciones son instituciones, parlamentos, poder ejecutivo, partidos políticos, elecciones. Daniel, a la distancia tenés la palabra. Ahora me siento un poco incómodo porque capaz que entendí mal y bueno, y como me mandaste hoy el Zoom, directamente asumí que esto era a distancia. La verdad que me siento un poco mal, ¿no? Porque los colegas del panel están allí sentados y bueno, yo estoy acá. Así que si hubo un malentendido, pido mil disculpas. Bueno, lo primero, agradecerles mucho la invitación. En verdad, me siento muy honrado en este nuevo que este nuevo emprendimiento haya pensado en mí para poder participar y hacer una contribución, ¿no? Que va a ser más bien modesta, porque bueno, porque Milton recién acaba de leer un breve resumen de los temas que yo habitualmente trabajo y bueno, no estoy pensando todo el día en la izquierda como sí estoy pensando todos los días en otros temas, ¿no? Sobre cómo funciona el sistema político uruguayo y en América Latina, etc. De todas maneras, bueno, me siento en condiciones de decir algunas cosas que creo que son relevantes y que pueden ayudar a enmarcar esta discusión, ¿no? Lo primero que quiero decir es que, bueno, cuando hablamos de izquierda y de derecha, para los politólogos es inevitable volver a Bobbio, ¿no? Bobbio en su trabajo sobre estas dos categorías, dice algo que es muy, muy de sentido común. Mientras la derecha piensa en la libertad, la izquierda piensa en la igualdad. Y como que son dos partes integrantes o hijas, digamos, de la Revolución Francesa, ¿no? Y de la idea del progreso, pero haciendo énfasis en cosas distintas. Cuando uno piensa y analiza cómo esas ideas se han ido desarrollando, encuentra que, bueno, que las manifestaciones de izquierda han tenido expresiones diversas, plurales, ¿no? Y en general conflictivas, porque la identidad de izquierda en muchos momentos de la historia ha sido un botín en disputa. Los socialistas pensaban que los anarquistas no eran de izquierda, perdón, al revés, los anarquistas pensaban que los socialistas no eran de izquierda,
los comunistas pensaban que los socialistas no eran de izquierda, los socialistas pensaban que los cristianos progresistas no eran de izquierda. Siempre la identidad de izquierda fue un botín en disputa, y no siempre estuvo claro cuál era el contenido de esa etiqueta, de esa identidad, ¿no? Por eso me parece que la idea esta de Bobbio nos ayuda siempre a no perder la referencia, ¿no? Un partido político de izquierda o un grupo social de izquierda siempre va a pensar primero en la igualdad, ¿no? Y por eso va a sentir simpatía por regímenes políticos que tengan en cuenta la idea de construir la igualdad. Es decir, las experiencias del socialismo real, de las socialdemocracias escandinavas, la idea del estado de bienestar son expresiones de izquierda, algunas más exitosas que otras, pero de izquierda. Y yo creo que esas etapas en la historia fueron modulando la forma de construir la izquierda, ¿no? De construir el pensamiento. Cuando pensamos en este tipo de discusiones, yo creo que... Hola, ¿me están escuchando? Sí. Yo creo que cuando pensamos en este tipo de discusiones es mucho más fácil entablarlas o desarrollarlas en un país como Uruguay, donde prácticamente la totalidad de la izquierda está unida en un partido. Los sindicatos están unidos en una central de trabajadores, los estudiantes están unidos en una federación de estudiantes. Entonces el marco de discusión de la izquierda tiene como unas fronteras institucionales muy claras y precisas. Y sin embargo, si nos movemos en la región, si damos apenas un pasito para el costado, vamos a ver que eso no es así en todas las sociedades. Y conviene preguntarse, bueno, ¿por qué eso es así en Uruguay, no? Y yo creo que ahí convergen, expresiones inteligentes de la izquierda, que se dieron en nuestro país, que nos hablan de una capacidad de construcción institucional, de mucha sabiduría respecto a cómo pensar la política, es decir, no quedar entrampados en la política de corto plazo, sino de que mirar más lejos, con horizontes más largos, y por tanto saber que si hoy en Uruguay la izquierda es grande, si el Frente Amplio es el partido más importante de izquierda de América Latina, es porque, en los 60, en los 70, en los 80, hubo gente que fue capaz de mirar más allá. Yo creo que el gran cambio que se da en Uruguay es el triunfo de la idea de que es bueno y razonable competir en términos de izquierda y derecha. Esto no es común en todos lados. El eje izquierda-derecha en la mayoría de los países de América Latina no explica nada. Pero en Uruguay sí explica, porque, digamos, los ciudadanos encuentran un correlato en ese eje. Tenemos prácticamente, capaz que Oscar me corrige, pero aproximadamente el 70% de los ciudadanos, o tal vez más, se ubica con facilidad en la escala izquierda-derecha. Con nociones vagas, tal vez, pero las nociones vagas siempre están referidas a los problemas de la libertad y de la igualdad. Eso es lo que sabemos, ¿no? Entonces, el triunfo de la competencia política en el eje izquierda-derecha es un cambio sustantivo en la historia del país.
empujó a los colorados a la derecha. El Partido Colorado es el partido histórico en Uruguay del espacio de izquierda, ¿no? El Partido Colorado, sobre todo con Valle y Ordóñez, encarnaba esos ideales de igualdad mejor que el Partido Nacional. Bueno, con solo leer la obra de Barrán y Nahum, Valle, los estancieros y el Imperio Británico, o la República Conservadora de Gerardo Caetano, uno puede entender eso. Y ese cambio sustantivo se produce con la emergencia del Frente Amplio. Por tanto, la discusión sobre qué es la izquierda tiene un correlato material, que en otros países no existe y vuelve más complicado todo esto, ¿no? Entonces, en Uruguay, quienes se sienten de izquierda tienen la posibilidad de discutir, digamos, o de debatir de mejor manera, ¿no? En mejores condiciones. Lo segundo es que, bueno, es que así como comunistas y socialistas y anarquistas peleaban, comunistas y socialistas peleaban, etcétera, etcétera, a lo largo de la historia, en general esas disputas y esas peleas estaban fuertemente correlacionadas con la emergencia de nuevos problemas y nuevos actores. Y eso sigue igual, sigue siendo lo mismo. Aunque nos parezca nuestra época profundamente diferente, revolucionada, el modo en que las novedades sociales interpelan a los actores de izquierda sigue siendo el mismo. Y yo no sé, pero no encuentro dos temas que desafíen tanto a la izquierda como es el tema del feminismo y el tema del medioambientalismo. Y desde perspectivas diferentes, ¿no? El tema del feminismo, porque bueno, está instalado, ¿no? Una parte grande, amplia del feminismo es de izquierda y tiene corrientes y al Frente Amplio le cuesta mucho entenderlo. No solo al Frente Amplio, también a la academia y también a los que somos más viejos, ¿no? Pero ahí hay un problema. Por eso celebro la participación de Patricia en esta mesa, que pese a que se dedica a la política, ella sigue siendo politóloga, porque tiene una formación y tiende a razonar igual que nosotros. Entonces, ahí hay un desafío fuerte. Y el otro desafío que me parece que es relevante, que es el del medioambientalismo, es tal vez hasta más problemático, ¿no? Porque un estudio reciente de Germán Videgain, un colega nuestro del Departamento de Ciencia Política que estudia los movimientos sociales, mostraba cómo la coalición de sectores sociales que apoyó a la izquierda durante los 15 años de gobierno, el único sector típico, clásico de las sociedades modernas que no tuvo una buena relación y que en general ha sido perdedor en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, fue el ambientalismo, ¿no? Y eso es llamativo, ¿no? Porque como que en Uruguay la expresión del medioambientalismo en términos políticos ha tenido dificultades. Tenemos un partido verde que se llama PERI, pero que ni su programa, ni su discurso, ni sus conductas a la hora de votar se asemejan a lo que conocemos en otros países del mundo, ¿no? Lo que podemos definir como los partidos verdes europeos, de Europa Occidental, por ejemplo, que han marcado una matriz, y que, por ejemplo, hoy en Alemania el Partido Verde tiene la llave del gobierno, ¿no? Luego de las elecciones de la semana pasada. Entonces Uruguay no tiene un partido verde, pero tampoco los partidos instalados, los tres grandes partidos, han sido capaces de interpretar los cambios en el medioambientalismo, y incluso adentro del Frente Amplio. Yo se lo comentaba el otro día a un diputado del MPP, me llamaba mucho la atención cómo
el MPP y el MLN, que siempre han tenido como una especial predilección por el tema de la tierra, por el tema del mundo rural, tampoco se asemejan o consiguen apropiarse de la agenda medioambiental, ¿no? Como que son cosas diferentes y están ahí pendientes, ¿no? Ahora, yo todo esto lo veo con poco dramatismo, ¿no? Lo veo como un patrón de funcionamiento de las discusiones, ¿no? Son como discusiones dialécticas que generan contradicciones fuertes, pero que en algún momento encuentran su solución. Y está muy bien que se abra esta discusión. Y así como en cierto momento la incorporación de los trabajadores a la vida política interpelaron a los pequeños partidos socialistas, así como la emergencia de los estudiantes en los 60 interpelaron a los partidos comunistas y socialistas establecidos. Bueno, yo creo que estos nuevos movimientos, estas nuevas corrientes, estos nuevos problemas le exigen a la izquierda nuevas reformulaciones, nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de agregar demandas, que en definitiva esa es desde el punto de vista funcional, es lo que hacen los partidos políticos en las democracias. Por tanto, bueno, creo que este es el camino, a discutir, conocer, aprender, leer e intercambiar. Y yo creo que, bueno, que esto es muy bueno que se construyan ámbitos de este tipo. Siento que recién estamos comenzando, que esto promete avanzar, pero que, bueno, que no hay forma de que se zanjen debates, discusiones, si no es encontrando los marcos. Y por tanto, apoyo con especial ánimo el hecho de que se hagan paneles como este tipo y que se invite a gente a reflexionar. Me quedo por acá y en todo caso, si hay alguna pregunta o si hay algún comentario, pido la palabra, por una alusión, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias, Daniel. Seguramente esto va a generar algunas preguntas, a mí ya se me ocurrieron un par de ellas, pero vamos a terminar con la exposición del estimadísimo amigo Oscar Botinelli. Te considero un compañero, pero además un amigo. Oscar Alberto Botinelli Capucho, politólogo, profesor titular grado 5 de Sistema Electoral y Régimen Electoral de la Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, actualmente en calidad de docente libre. Presidente del Instituto Factum de Análisis Político, Opinión Pública y Estudios Sociales desde abril del 1989. Fue cronista parlamentario del diario El País, se desempeñó entre 1971 y 1987 como secretario político de Liber Seregni. Vivió en Argentina entre 1974 y 1982, exiliado de la dictadura uruguaya. Un activo analista de varios medios de difusión y autor de varias publicaciones, entre ellas los libros Los Juegos del Poder y La Comarca, el Vecindario y el Mundo. Estimado Óscar, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, señor embajador. Bueno, siempre todos empezamos con algunas precisiones, así como Patricia, que dijo que siendo politóloga se sentía política. Yo digo, bueno, soy de los que sostiene que hay un mostrador donde uno sirve y otro toma, y no se está de los dos lados del mostrador. Dicho epistemológicamente, el investigador no se involucra con el objeto de estudio. Cuando hubo que jugarse la ropa, uno se lo jugó, pero hace 30 y pico de años que estoy o en la tribuna, nunca sé si estoy en la tribuna o en medio de la cancha corriendo de todo el mundo, lo silba, le grita, o es chorro, no, bueno, pero en alguno de los dos lugares estoy.
Ayer yo decía qué añoranza tiene uno de la Guerra Fría. De la Guerra Fría. Sí. Y ahora diría qué añoranza tiene uno de hace 100, 150, 200 años, donde uno decía, bueno, a ver, la izquierda es lo que está por cambiar todo el orden social, está a favor de los más desposeídos, quiere la igualdad, está contra todos los valores tradicionales, está por el amor libre, está contra la religión. Era un catálogo perfecto. No había forma de equivocarse por dónde empezaba la película, después venían las divisiones a partir de ahí. Lo encontramos, y no lo dije por casualidad, cuando la Revolución Rusa, luego soviética, que se asociaba el cambio social, la identificación con determinadas clases sociales, sobre todo con el proletariado urbano, lo del campesinado era más retórico que real, y la oposición a las religiones, la religión es el opio de los pueblos, y la defensa del amor libre. Casi sin variantes lo tenemos en la formación de las internacionales, la primera y segunda internacional obrera, y lo encontramos en los carbonarios, o en la etapa preliminar de la Revolución Francesa, donde todo esto quedaba claramente unido. Nosotros que somos de los que quedamos matrizados en gran medida por digamos, el 68, como ese gran año de cambio en Occidente, empezamos a ver algunas cosas. En primer lugar, recordemos algunas cosas del 68, sobre todo el mayo del 68. Hay dos grandes epicentros, uno empieza en Francia, si bien empieza en Nanterre, se le ubica París, la Sorbonne, le Quartier Latin, y el otro epicentro en Estados Unidos, básicamente en California. Uno muy centrado o a partir de la guerra de Vietnam, el otro más el consumismo, la sociedad capitalista. De Estados Unidos es importante rescatar que había un lema, un eslogan, que era hagamos el amor y no la guerra. Y se juntaba el pacifismo, la lucha contra la guerra, con la libertad sexual, con la liberación de valores. Lo mismo pasaba en la Europa del 68. De París hay 4 puntos, los que han estudiado la expansión del fenómeno París, encuentran 4 lugares donde llega rápidamente el mayo francés, que son el norte de Italia, Suiza, Alemania Occidental y Uruguay. Considera que son los 4 lugares que se irradia el mayo francés. Ya tiene una connotación política que no es la del pacifismo, sino más la de la transformación social en todos estos países y que se entronca con las acciones violentas. Es el surgimiento de las Brigate Rosse en Italia, de la Rote Faction, o también conocida como Bader Meinhof en Alemania. Y en el caso uruguayo, la historiografía uruguaya yo siento que está un poco renga, que está estudiando el 68 exclusivamente desde el ángulo político. Y sin embargo, el 68 marca un antes y un después en el papel de la mujer. Es un cambio pero sustancial, que no se han recogido los suficientes relatos y testimonios de una época fermental. Para decirlo de una forma simbólica, cambia el sentido de la virginidad en la mujer, en la sociedad uruguaya. Es un elemento rupturista y transgresor. Entonces, acá vemos, y entro un poco en la crudeza del tema, diciendo, bueno, como mi especialidad es la clasificación y el análisis a través de sistemas, yo estoy trabajando hace unos cuantos años muy vinculado a una escuela alemana, a una escuela italiana, que parte de la base de la existencia de varios ejes, que el eje derecha-izquierda es un eje demasiado simplificador y que no permite explicar las contradicciones temáticas.
Es decir, al eje izquierda-derecha más o menos clásico, Daniel Chasquetti hacía referencia sobre todo al trabajo importante de Bobbio, que hace intenta formalizar, describir las esferas izquierda y derecha en el mundo político, pero es muy importante el eje conservador-liberal en el aspecto cultural, en el aspecto de los valores. No necesariamente la izquierda se asocia a los valores liberales, y a veces hay izquierda en lo político y conservadorismo, ¿no? Lo hemos visto en Uruguay, por ejemplo, en la ley del aborto. La izquierda política sosteniendo el veto, vetando o sosteniendo el veto del aborto. Tampoco el conservadorismo, el liberalismo cultural de valores es contraindicado con la derecha. Hay derecha que participa de estos valores liberales en lo cultural. Hay otro eje que es muy importante y que a veces se asocia mecánicamente con el eje derecha-izquierda, que es el eje de la libertad o liberal frente a lo estatista y lo regulatorio en el plano económico. Cuando a veces hay algunos que dicen, yo soy liberal en todo, uno diría, creo que debe haberlo, pero es un espécimen raro. No encuentra uno que se dé con puridad que alguien sea liberal en lo cultural, liberal en lo económico, liberal en lo político, porque siempre en alguna cosa deja de serlo. Un politólogo alemán sostenía que es interesante el papel de la libertad, que el papel de libertad puede estar en un extremo o en el otro, según en qué eje estemos hablando. No es lo mismo si estamos hablando de los valores, donde el tema, digamos, el valor de lo sexual, para usar una palabra que ha quedado un poco relegada, queda un poco antigua, está en un lado, la libertad en la economía está en el otro, la libertad en lo político está en otro. Bueno, está el eje de lo político, entre lo liberal en lo político y lo autoritario en lo político, que no necesariamente se correlaciona tampoco con estos ejes. Y aparecen otro tipo, yo no sé si de ejes o de temáticas, donde aparece, por ejemplo, la temática del feminismo, que no es una temática, es un conjunto de temáticas, la temática de mujer y feminismo, la de la diversidad, la del pacifismo, incluso el tema del ambientalismo. Se hacía referencia por Daniel Chasquetti a la elección del domingo pasado en Alemania. ¿Qué encontramos? Que el Partido Verde está absolutamente equidistante de poder formar una coalición con la Unión Cristiano-Democrática y la Unión Social Cristiana, que son partidos de centro-derecha o conservadores, o con la socialdemocracia. Está equidistante de ambos. Y más aún, ha formado un bloque con el Partido Liberal, que es liberal esencialmente en lo económico y lo político, pero en otros valores es un partido conservador, y ha hecho bloque con el Verde. Incluso muy interesante, cuando los verdes cogobernaban con los socialdemócratas en el periodo de gobierno de Schröder, que los verdes se parten en dos, donde los que daban más énfasis al ambientalismo quedaron unidos al gobierno y rompen con el gobierno los más unidos al pacifismo. Tuvo mucho que ver con la intervención de Alemania en la guerra de la ex Yugoslavia. Entonces, estamos viendo que el ambientalismo no es un eje en sí mismo, no es un eje que se pueda atar a otros ejes. No es, bueno, si es partidario del feminismo, y si es partidario de la izquierda, y si es partidario del ambientalismo. Bueno, no necesariamente. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, el problema cuando se habla del futuro de la izquierda, y estoy haciendo de aguafiesta, el tema es de qué estamos hablando. Es decir, ¿a qué se estaba refiriendo? Cuando yo hacía referencia a 100, 150 y 200 años,
es porque hace 50 años, o en el 68, un poquito antes, tenemos la eclosión de un fenómeno, o dos expresiones, lo voy a decir desde el ángulo católico, que es la aparición de la teología de la liberación. Y en el mundo protestante, que en Uruguay fue muy importante, el protestante clásico, cuando aparece una actitud rupturista de relectura de la Biblia, básicamente en la iglesia metodista, y acá recuerdo la figura de una persona que estuvo muy vinculada al que fue el movimiento 26 de marzo, al movimiento de liberación nacional Tupamaro, que fue Julio de Santa Anna, que va al exilio y en Ginebra pasa a ser al poco tiempo secretario general del Consejo Mundial de Iglesias Cristianas. También se dio este mismo fenómeno en la iglesia valdense. Y la teología de la liberación es lo que, bueno, en esta zona del planeta, con una mayor influencia del catolicismo desde el punto de vista religioso, fue lo que más repercutió. Pero ahí rompe el eje de lo que venía siendo una concepción de que izquierda era sinónimo de oposición a la religión. Entonces, ahí hay un cambio también muy fuerte que se produce, y se puede observar que muchas de las contradicciones que empiezan a aparecer de ahí en adelante a la izquierda tienen que ver con que la teología de la liberación no necesariamente asume valores del liberalismo en el plano cultural y mantiene algunos valores del conservadorismo. Es decir, se produce acá un cambio que hace que la lectura de este marco, digamos, de los 60, digamos, para ser más genérico, hacia acá, tiene muchas diferencias con el marco de lo que podemos calificar las izquierdas de los 60 para medio siglo, un siglo y medio antes. No nos olvidemos que no es tanta la distancia entre la Guerra Civil Española y los 60, y en la Guerra Civil Española, si dejamos la especificidad vasca que peleó por otras características, una de las características de la Guerra Civil Española estuvo el anticlericalismo, la antirreligiosidad, llegando a situaciones extremas de fusilamiento, de cura, de monja, incendio de iglesia, etcétera, etcétera. Es decir, estaba más cerca la Guerra Civil Española de los carbonarios de principios del siglo XIX que de los años 60. Entonces, todo esto me parece que tenemos que incorporarlo, porque efectivamente para pensar las izquierdas o la izquierda en Uruguay y en el mundo, y yo creo que en materia de pensamiento es uno solo, lo que es distinto es después el estudio de la traducción a las sociedades que son diferenciadas y a las especificidades. También tengamos en cuenta, Uruguay sigue siendo, más allá que los uruguayos siempre nos gusta hablar de la especificidad uruguaya y que somos totalmente distintos, pero lo cierto es que todavía no hemos logrado ser ni un país plenamente en su cultura, en sus valores latinoamericano, ni tampoco hemos dejado de tener algún vínculo con Europa. Somos muy europeos para Latinoamérica y muy latinoamericanos para Europa, que es la mejor forma de no ser de ningún lado, ¿no? Bueno, pero esto también es un tema que nos complica porque tenemos un cruce muy grande. El amigo Romani, creo que en el Twitter dice así, nieto de inmigrantes. Sí, me lo puse. Bueno, efectivamente, mi generación, sobre todo, yo soy del litoral es uno de los grandes lugares de inmigración que tuvo el Uruguay, y después me trasladé a Montevideo, y la vida cotidiana nuestra es que si había algún abuelo de nuestros amigos o nuestros que hablaba español, lo hablaba con acento de la península, ¿no? Y si no, hablaba todos los entreveros idiomáticos habidos y por haber. Entonces, somos un país todavía de inmigración relativamente reciente. Algunas preguntas muy uruguayas, como ¿y de dónde vienes? Me acuerdo en Ecuador, decía, y de acá, 400, 500 años del lado hispánico, y del otro, bueno, sigue para atrás. Pero esa misma pregunta también hecha
de repente en Francia, ¿no? Y bueno, que yo sepa, mi familia 200, 300 años ha estado en este mismo lugar. Es decir, nosotros tenemos hasta una cabeza migrante, ¿no? De que el mundo es algo al cual pertenecemos a todo o a ninguno, y quiérase o no, esto también complica todos los encares que tenemos en este país. Entonces, yo diría, para ordenar, cuando pensamos el futuro de la izquierda, ya en sentido genérico y no de ese eje chiquito que yo planteé, bueno, lo primero empezar a discutir, o las izquierdas, qué postura se toma en cada eje. No es nada menor el eje conservador-liberal. Hemos visto que, por ejemplo, el Frente Amplio, que en determinadas materias, en temas de valores, dio pasos importantes hacia ese liberalismo, en el tema clave como el aborto, que ahora empiezan a resurgir en estos días los problemas en Uruguay, dejó una ley que quedó a mitad de camino a la que llegaron Argentina, que tuvo que romper ataduras conservadoras mucho más fuertes que Uruguay, y ni hablar España, que tiene ataduras todavía más conservadoras. Es decir, ¿cómo va a ser la relación entre el eje conservador-liberal y el eje derecha-izquierda, en el caso uruguayo y en el mundo? También el eje mercado, Estado, regulación. Y quiero, sin extenderme demasiado, ubicar dos anécdotas. La primera, cuidado que cuando hablamos de derecha e izquierda depende de una cosa. La derecha e izquierda es lo que está a la derecha del centro y la izquierda es lo que está a la izquierda del centro. Y cuando miramos los países, lo que encontramos que todos los centros están en lugar distinto. Cuando la elección pasada de Chile, presidencial, en el 2017, fue interesantísimo porque hay una especie de tirabombas, candidato de ¿cómo se llamaba? Frente Patriótico, que era Partido Comunista, Acción Proletaria y otros, que tuvo la osadía de decir una cosa insólita, que consideraba que la salud y la educación debe ser gratuita. Absolutamente todos los demás candidatos presidenciales, incluyendo el Frente Amplio, plantearon, bueno, pero hay que tener cuidado, y los costos, porque las cosas no son gratis, alguien las paga, ni hablar los moderadores del programa. Es decir, en Chile, una cosa que hoy no discute nadie en Uruguay, que la educación pública debe ser gratuita y que la salud tiene que ser de acceso universal, eso en Chile es un planteo de ultra izquierda, absurda, y que a quién se le ocurría plantear una cosa de esa magnitud. Estamos viendo la diferencia en lo que es el centro de uruguayo con el centro chileno. Digo esto porque a veces se plantea todo como si la izquierda o el centro o la derecha fuera lo mismo, orbi et urbi. La otra anécdota, el mes de agosto fue un mes en Europa, sobre todo el sur de Europa, espeluznantemente cálido, que ahí andan algunas malas personas meteorólogas diciendo que nos toca lo mismo este verano a nosotros, con temperaturas. Bueno, ¿qué pasó en España? Que el precio, como ellos le dicen, la boleta de la luz, empezó a subir 1, 2, 3 veces por semana y después todos los días. Y fue Unidas Podemos, que tuvo una idea extraordinariamente revolucionaria, que tuvo la adhesión solamente una mitad del PSOE, que el Estado regulara las tarifas eléctricas. Qué bárbaro. ¿No? Bueno, en Uruguay no hay nadie que discuta, nadie conoce un solo grupo político que diga que debe ser libre las tarifas eléctricas. Ya el lío que se ha armado con lo de los combustibles, ¿no? Ya ha sido un terremoto. Nunca en el periodo de mayor libremercadismo del Uruguay, que puede ubicarse la campaña electoral y el primer periodo, la primera mitad del gobierno de Luis Alberto Lacalle o el de Valle, jamás nadie planteó la posibilidad de privatización o entrada de capitales privados en la producción en UTE.
Lo que hubo, bueno, alguna desregulación, sí que pudieron alguna producción privada, pero las represas no. Y el monopolio de la transmisión. Entonces, estas anécdotas sirven para cuidado de que estamos en sociedades muy diferentes y también hay que unificar el discurso, ¿no? Unificar el pensamiento. Yo creo que lo desafiante es empezar a ver toda esta temática, porque el tema del libre mercado versus Estado, el tema de un régimen, bueno, el régimen autoritario liberal, el de lo que puede traducirse en monopartidismo u otras formas parecidas y el pluripartidismo, también ha sido una muy fuerte discusión en la izquierda. Entonces, el tema de qué valor se le da al liberalismo y a la pluralidad política o a la existencia de una organización, un partido, como se quiera llamar, guía de la sociedad, ¿no? Que está todo muy teorizado, para un lado y para el otro. El conservadorismo liberal es lo cultural, donde ahí entra, entre otros, los temas feminismo, diversidad, no son temas ajenos al eje conservador liberal en materia de valores. El tema de derecha-izquierda es la definición más clásica y me parece muy bueno el aporte de Ariel Chaschetti y se puede tomar como una referencia en esta división a Bobbio. Yo lo que no participo es esa idea que la libertad está hacia la derecha y la igualdad hacia la izquierda. Hay posturas igualitarias en la derecha y hay posturas por libertad en la izquierda y depende de qué estemos hablando, ¿no? Yo no lo veo tan excluyente como si de alguna manera lo ve Bobbio o algunas lecturas que se pueden hacer de Bobbio. Y bueno, y incorporemos otros ejes, porque con esto el de cuánto se crea en un sistema institucional o en otro sistema, cuánto se crea una especie de democracia plebiscitaria, sobre todo las experiencias que la digitalización podía llevar a esos plebiscitarismos. Nosotros ayer hicimos todo un relato de lo que fue muy rápido, en menos de una década, el auge y ahora, si no caída, por lo menos frustración y ruptura de la existencia de un partido digital, construido totalmente digitalmente en el mundo, que llegó al gobierno, todavía está gobernando en Italia, pero ya la experiencia como nuevo modelo no queda tan clara. Bueno, me parece que al hablar de izquierda hacia el futuro, lo primero es empezar a ver cómo se arma este rompecabezas donde hay conceptos, ideas y valores no solo diferentes, sino que muchas veces entran en cortocircuito entre sí. Muy bien. Bueno, nos auguraste que ibas a dejarnos, a romper el chiquero y a dejarnos medios tristes y al contrario, Oscar, a mí me dejaste pensando y con optimismo. Ah, bueno, pensé que te angustiaba. No. Entonces fracasé. Te dije que era psicólogo. En realidad, lo primero que me viene a la cabeza, haciendo esto de asociación de ideas, porque lo engraso, los ejes me llaman abandonado y habrá que empezar a atreverse a pensar en distintas dimensiones, con diferentes ejes, y romper a lo mejor un esquema de pensamiento que siempre ha sido binario. Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a la lógica proporcional, ¿no? Es decir, a la lógica del principio de contradicción, las contradicciones principales, y que las condiciones subjetivas son reflejo de las condiciones objetivas, y después descubrimos que la subjetividad tiene una dimensión determinada, y a lo mejor el pensamiento de Oriente te ha dicho, no muchachos, mirá que las cosas no son A y B, pueden ser A y B al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, quizás ese esquema de pensamiento todavía le rinde demasiados frutos al paradigma newtoniano y ni siquiera nos atrevemos a esbozar el principio de incertidumbre, donde el análisis de un objeto es imposible o solamente es aproximativo porque vos estás modificando el campo. Y a lo mejor vamos a tener que atrevernos a modificar el campo con pensamientos que sean de ciertos niveles de incertidumbre, de
coordinación, vos decías, eso sí, nietos de inmigrantes, sí, de anarquistas, gráficos, inmigrantes, que me enseñaron de chico a mí y a mi padre, ¿no? Voy a decir una cosa fuerte, pero prefiero un hijo muerto que un hijo cura, milico, ladrón. en esa anarco puro. Si se quedaba en Francia, se iba por Francia de la banda Bonó. Pero era muy frecuente. Y a pesar de que los anarquistas tuvieron una beta violenta, muy violenta, en la casa de mi tío se refugió cuando lo largaron Simón Radovisky, que fue el que ejecutó al comisario Falcón. Sí. Y fueron promotores en aquel momento de los primeros movimientos feministas, del sanitarismo, del autodidactismo para que los obreros se educaran a sí mismos. Es decir, estoy subrayando lo que a lo mejor puede ser el camino de atrevernos a pensar esta variedad y esta variabilidad de ejes que hace, llamémosle democrática radical, como la llama Boaventura, pero bueno, no sé, todo a su medida y armoniosamente. Si me permitís, sí. Yo quiero insistir en un tema que tiene que ver con el Uruguay, ya que está Patricia, el feminismo. Es una amputación histórica que no se mire el fenómeno del 68, que fue un cambio radical en la conducta de la sociedad, fundamentalmente en las capas medias se dio, pero también se dio en los niveles obreros. No nos olvidemos que ese conservador, la familia obrera inmigrante uruguaya, la de las fábricas, la de Curva de Maroñas, la de La Teja, tenía una concepción de familia del modelo más puramente tradicional. Más puramente patriarcal. Bueno, tradicional, el hombre trabaja, la mujer es la que cría a los hijos, se ocupa la casa, a veces sí, también la que iba a trabajar, a General Electric, a Ferrosmal. Bueno, había, según la orientación ideológica, la concepción de que tenía que haber cierto no ser tan patriarcal, pero el tema de la convivencia sin matrimonio era visto como una cosa que estaba fuera de las costumbres aceptables, y no estoy hablando de los niveles altos ni de la alta burguesía. Atravesaba toda la sociedad. Y el 68 en ese aspecto, porque lo vivimos, fue un revulsivo. Y por eso veo que acá la historiografía se ha quedado más en la faz política del 68, que no fue tan exitosa a la larga, ¿no?, sino en la faz cultural, que sí fue exitosa, porque la sociedad no volvió a ser lo que era después de ese cambio del 68. Después hubo otros cambios, pero no fue un cambio que retrocedió. No retrocedió la sociedad al cambio que se produce en el 68 y que cambió la vida de la mujer, y cambia incluso el acceso de la mujer a la universidad, lo potencia también porque la mujer empieza a sentirse más libre, ¿no? Hay una libertad de la mujer que es el que se sacudió la moral tradicional que permeaba toda la sociedad, que es una cosa muy interesante, una sociedad predominantemente laica y mantenía en estas temáticas una moral tradicional conservadora. He sido protagonista, me casé a los 19 años y mi compañera tenía 18, en pleno 68, entre otras cosas,
por las limitaciones que teníamos para hacer el amor, para ejercer el sexo libremente. Sí, sí. Y eso que veníamos de hogares progresistas, pero había como un tabú, un mito, por el cual eso estaba fríamente... efectivamente fue una revolución. Uno no se iba a vivir con la novia. No. Tenía que casarse. Exacto. Y tampoco tenía sexo con la novia. Oh, Bueno, no. Eso Libremente. es más discutible. No. Yo digo como norma. No. Una cosa era lo público y otra cosa lo real. Pero sí tenés razón que era Perdón, a Milton. escondidas, Sí. ¿no? Perdón, Milton. A escondidas y con culpas. Y con culpa, eso, y con culpa. Y con El culpa. sentido de ¿Puedo decir una culpa. cosa? Sí. Esto que dice Oscar. Perdón, Milton. Porque creo que es interesante este planteo de la visión cíclica histórica, ¿no? En esto de que la historia es material y que hay cosas que son interesantes de leer. El feminismo de los 80, ¿no? Que ahora se está estudiando tanto, y que el feminismo uruguayo está mirando tanto al feminismo de los 80, que después da el surgimiento de las organizaciones feministas de los 90, que la mayor parte de las compañeras provienen de la izquierda, por no decir todas las compañeras provienen de la izquierda, Lilian Celiberti, Liliana Brasinca, Margarita Perkovich, son hijas de ese proceso y ese periodo histórico, ¿no? O sea, Margarita, las Lilianes, o sea, es evidente que algo pasó ahí para que si mirás la historia del feminismo en Uruguay, las Luisi fueron muy importantes, que también las tenemos poco estudiadas y solemos decir que Valle le regaló a las mujeres el derecho al voto, que es un discurso bastante clásico, cuando en realidad fueron incidentes en la construcción de las internacionales feministas, las Luisi y las organizaciones de mujeres uruguayas, ¿no? En la conformación del feminismo argentino, el anarcofeminismo uruguayo. Y después hubo un periodo, hasta que llegó el proceso de las feministas de los 80, donde siempre hubo feministas claramente, pero con menos impulso y menos centralidad política. Sí a todo eso, acá venimos comiendo brownie, tremenda compañera que se portó preciosa. Todo eso es verdad, también es verdad que la representación política de las mujeres sigue siendo deficitaria. O sea, hay una lectura ahí que ¿no? Nikki Johnson analiza, por ejemplo, cómo la mujer fue la primera que votó en América Latina y después es la que está más rezagada en el Parlamento, en los parlamentos latinoamericanos también. En la salida de la dictadura no había mujeres. Entonces, algo pasa en la construcción de ese bloque de la izquierda donde no hay diálogo. Sí, antes que nada te quería hacer esta referencia. Lo que yo encuentro del 68, que mientras lo de los 80 en adelante estás manejando referentes y movimientos, lo del 68 tuvo, mira que yo soy en general bastante anti-espontaneísta en la lectura de la historia, pero tuvo mucho espontaneísmo, en el sentido, fue un gran fenómeno cultural que no fue como promovido por una organización, un conjunto de referentes, sino que fue tomado por la sociedad, donde influyó sí otras cosas, entre otras el cine, el teatro, y un momento que Uruguay estaba muy vinculado, así como ahora estamos viviendo en los procesos más provincianos del Uruguay, eran los momentos Uruguay más abierto al mundo, el mundo entendido como Europa y Estados Unidos, ¿no? América Latina era algo que se veía solo si tenía manifestación política. Me está pidiendo Chaschetti la palabra, vamos a escucharlo. No, muy breve. Es una pena que no viniera Ana Laura, porque su tesis de doctorado es sobre los feminismos y ella tiene un capítulo donde se dedica a mostrar lo que Oscar señaló en la primera intervención, ¿no? La relevancia del cambio cultural del lugar de la mujer. Luego ella analiza también qué ocurrió con las feministas durante la dictadura, es decir, construye o rastrea el vínculo entre el feminismo del 68 y el feminismo de los 80. Es una tesis muy interesante que conviene leer, yo la recomiendo. Yo he leído algunos capítulos y algunos artículos de ella,
Y bueno, me apeno de que no esté acá porque nos hubiese echado bastante luz. Solo eso. Una cosa se las tiro y lo conversamos en otro momento. Todo esto está muy bien. Ahora, puede ocurrir que venga un economista que nos diga, está todo bárbaro, pero ¿y el asunto del desarrollo económico cómo es? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Con igualdad? Hay un economista chileno que decía la idea del crecimiento permanente y el desarrollo a full time de las fuerzas productivas es un impensable. Y ahí puede comenzar a haber un pensamiento binario nuevo, ¿no? Pero esto lo vamos a tener que dejar para otro momento. Pero ¿qué significa? Bueno, y bueno. Si me permitís sí, un aporte, claro. hacer una mesa con economistas. Igual nosotros podemos opinar. Yo de eso no opino, no. Yo No estudio eso, no opino. Pero yo hablo como política, ¿viste? Entonces tengo esa libertad. Hay un economista que me lo recomendó. Y hablas de cómo gobiernan el Barça también. Bueno, de fútbol no. Ah, Mirá, bueno. de una cosa que no hablo es de fútbol, ¿viste? Mirá, te voy a regalar un pequeño fragmento de un artículo que me gusta mucho, y lo pueden buscar por allí, de un economista norteamericano, Robert Shiller, ¿no? Y se llama ¿De qué sirven los economistas? No es un ataque a los economistas. Pero él dice, son muy buenos para analizar el cuestión, pero en las previsiones del futuro erraron en todo. Esto lo dice Robert Shiller, no lo dice Romani, ¿eh? Pero es interesante pensarlo en términos de qué significa el desarrollo humano supuestamente sustentable, supuestamente respetuoso del ambiente, y cómo se analizan aquellas cosas que hemos visto de desplegar el desarrollo a partir de inversiones, etcétera, etcétera. Yo creo que eso queda para otra. Bueno, que vengan los economistas y lo expliquen. No entremos en querella de investidura. Bueno, Romani, terminamos acá. Romani. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo a Daniel, que está lejos, y a Ana Laura, que está viviendo un momento difícil, que cuente con nuestra solidaridad y fraternidad frente a lo que está viviendo ella, su amigo y la familia de su amiga. Bien. Muchas gracias, Milton. Bueno. Y aprovecho, si me están escuchando, para saludar a dos amigos que estoy viendo acá, a Rafa Sanseviero y a Jack Curiel, que hace mucho tiempo que no los veo, que los aprecio mucho y que bueno, y que ya tendremos oportunidad de encontrarnos.